argentino, nacido en Buenos Aires, graduado como licenciado en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, y ya tiene un par de años de vivir en México. Previo, se desempeñó como asesor en marketing digital y coordinador de relaciones con las agencias de publicidad en equipo de pequeñas y medianas empresas de Google AdWords en la oficina de Buenos Aires. Como así también tiene experiencia en comunicación política, periodismo y fotografía. Bueno, sin más, los dejo con Sebastián. Gracias. Un segundo que pongo todo en orden. Igual pensaba bajar también. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias a Roberto también por darme la oportunidad de estar aquí presente. Mi nombre es Sebastián, como bien comentó Roberto, soy parte del equipo de políticas públicas de Google. Nosotros somos básicamente los que coordinamos la relación de Google con los gobiernos, digamos en el sentido más amplio del término, todos los ministerios, las agencias, los programas que ellos quieran desarrollar, y también la sociedad civil, entendiendo como tal las ONGs, las asociaciones civiles, los organismos multilaterales y demás. Dentro de ese equipo yo soy la persona que se encarga de dinamizar todo lo que son los temas de inteligencia artificial y machine learning en la región, ¿no? Y en ese sentido estamos haciendo esfuerzos en cada uno de los países como para tratar de generar comunidades en torno a este tipo de cuestiones. ¿Comunidades en qué sentido? Y quise empezar por acá porque me parece que es una reflexión muy importante. Hoy más que nunca se impone la necesidad de discutir este tipo de cuestiones desde una perspectiva multisectorial. Es decir, esto no es un tema de los técnicos, esto no es un tema de la academia, esto no es un tema de los gobiernos, esto no es un tema del sector privado, esto es un tema de todos. Y porque creo que justamente el debate más fructífero, o la idea más fructífera que sea en torno a esto, es que se abre una nueva época de hibridación entre la tecnología y justamente las personas y la sociedad, ¿no? Justamente en esa mezcla es donde le vamos a poder sacar más el jugo sin perspectivas tan maniqueas. Uy, se me durmió la compu. ¿Perdimos la imagen? Buenísimo. Bueno, pero la idea era más bien mostrarles ejemplos prácticos de cómo esta tecnología se está implementando para cosas que tienen un impacto social puntualmente, porque justamente estos debates a dónde tienen que ir enfocados, ¿no? A poder tratar de debatir este tipo de cuestiones, pero que a la medida que se vayan implementando estas soluciones, todo se puede ir haciendo con una perspectiva de política pública, de inclusión, ¿no? De grandes problemas de la humanidad y cómo resolverlos a través de estas nuevas herramientas. Pero para poder hacer esto, primero me pareció importante hacer un breve repaso, que igualmente Hernando lo hizo seguramente mucho mejor que yo, pero quería hacer un breve repaso por la terminología que por ahí tenemos en estas cosas, ¿no? En primer lugar, la idea de inteligencia artificial. Que la idea de inteligencia artificial es un poco engañosa, o mejor dicho, un poco vaga. ¿Por qué? Primero porque uno intuitivamente pensaría, bueno, inteligencia artificial es una máquina inteligente, ¿no? Pero si nosotros nos quedamos solamente con este término, primero que pasamos por alto una distinción que hoy es crucial, ¿no? Que una cosa es pensar en una inteligencia artificial general, es decir, una máquina inteligente en tanto en cuanto a un ente racional, pero que tiene la capacidad de superar, quizá, o al menos igualar, cualquier habilidad cognitiva de un ser humano, cualquier habilidad que sea, digamos, ¿no? Hoy por hoy no hemos llegado a ese punto. Por el otro lado tenemos que es la inteligencia artificial, digamos, específica, que es lo que hoy tenemos, que son, entes de tecnología que tienen la capacidad de resolver una serie de problemas a través de procesos cognitivos que emulan los procesos de los seres humanos, pero que sí están apuntados a una tarea específica. Y también ya en un sentido más filosófico, digamos, el tema de inteligencia artificial quizá no le hace tanto honor al propio desarrollo de la idea de la inteligencia que hubo en la historia de la humanidad, ¿no? Obviamente uno puede tener una cuestión o un approach a la inteligencia bastante pragmático, bastante instrumental, de decir, bueno, inteligencia es resolver problemas. Ok, pero inteligencia también es un concepto que por mucho tiempo fue algo que nos
digamos, nos diferenció como humanos frente a nuestro entorno. Entonces, ahora, ante la posibilidad de contar con objetos no humanos que tengan inteligencia, ¿qué es lo que nos define, no? Y esto, Roberto introducía hace un rato que este es el debate de la inteligencia artificial empezó en los 50, pero yo me atrevo a decir que incluso en términos filosóficos empezó mucho antes. Hay muchas reminiscencias en este debate de cosas que ya, por ejemplo, cuando Descartes buscaba, a ver, ¿dónde está la mente dentro del cerebro, ¿no? Quizá podemos encontrar también un germen del debate que estamos teniendo hoy, ¿no? Porque justamente la pregunta hoy es, ¿qué nos define como humanos? ¿La inteligencia en tanto capacidad de resolver los problemas o la conciencia? Porque ha habido grandes avances en la inteligencia artificial para la resolución de problemas, pero no tantos quizá en la conciencia, ¿no? En lo que sería la conciencia artificial. Cosa obviamente puede ocurrir, ¿no? No estoy intentando hacer futurología, pero sí estoy intentando tratar de identificar dónde estamos parados, ¿no? Yendo a lo más cotidiano, la idea de inteligencia artificial pareciera ser como que incluso, para reducirlo de alguna manera, para ponerlo simple, ¿no? Nosotros tenemos un problema que es difícil de resolver, entonces tendría que venir una inteligencia humana a resolverlo, ¿no? Y ahora las máquinas son capaces de generar esa inteligencia y resolverlo. Pero si nos ponemos a pensar incluso un término tan pesado como inteligencia artificial, o quedémonos con inteligencia, muchas veces se diluye. Porque si nos ponemos a pensar en herramientas con las que nosotros hoy, digamos, interactuamos cotidianamente, como en el caso de Google podría ser el autocompletado de las búsquedas, ¿no? Obviamente que si a una persona de 1960 de pronto le mostraba eso, dice, bueno, esto es inteligencia artificial de punta. Hoy por hoy casi nadie llamaría inteligencia a eso, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Porque también la apropiación, digamos, nominal de cada una de las cosas con las que uno interactúa, y darse cuenta que también la inteligencia artificial es parte de un derrotero tecnológico, ¿no? Que se va complejizando, pero que también se va interiorizando y se va naturalizando, ¿no? A través de estas ideas de resolver problemas, agilizar procesos. En Google en general tratamos en este sentido de remitirnos más bien a la idea de Machine Learning, ¿no? Que nos parece más seccionable, más activable. ¿Qué sería Machine Learning? Bueno, la capacidad de una máquina de justamente resolver problemas o programarse sin determinísticamente haber sido diseñada para eso. Y dentro del Machine Learning tenemos el Deep Learning, cuya herramienta central dentro de Google es TensorFlow, pero también está Watson, tenemos Theano, hay un montón de herramientas a disposición, que justamente lo que es un modelo de Machine Learning que trata de emular en cierta manera el cerebro humano, y ya le vamos a ver dentro de un rato por qué. También me pareció interesante meter un poquito ahí de coté, pero también es relevante en este debate, el tema de la robótica, ¿no? Porque la robótica también es un término que estaba muy cargado, ¿no? La ciencia ficción hace una apropiación de la robótica siempre muy antropomórfica. Al día de hoy a uno le dicen un robot y casi nadie piensa en un robot construyendo un auto, ¿no? Y probablemente haya millones más de robots de ese estilo que robots que van a destruir una ciudad o robots que andan ahí luchando entre ellos, ¿no? Pero justamente también para ver que no necesariamente toda la robótica entra dentro de lo que sería el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Esto, en la cuestión de los robots, va a ser muy importante a la hora de pensar cuestiones como la automatización, ¿no? Pero bueno, para hacer un rápido recorrido también de estas diferencias entre los distintos machine learnings, esto sería un modelo más determinístico estocástico. ¿En qué sentido? Acá vamos a pedirle al programa, digamos, que determine si tal animal es un gato o no es un gato. En este caso lo que teníamos que hacer era decir, bueno, ¿cuáles son las reglas que constituyen a un gato como gato? Pueden ser sus orejas, su pelaje, su color, su tamaño, su peso, ¿no? Entonces, después le metemos una foto de un perro y un gato, y bueno, tenemos un determinado output que nos permite saber, bueno, si es un si es un gato o no es un gato. Un resultado, digamos, más bien binario. Ahora bien, lo que sería el deep learning, es decir, lo que también se llama redes neuronales por esta especie de reminiscencia con los mecanismos que utiliza el cerebro humano, básicamente lo que hace es, se entrena a través de data, y justamente esas reglas que en un modelo determinístico teníamos que nosotros crear, se crean a través de un proceso mucho más fluido, digamos, no tan determinístico, a través de una multiplicidad de ejemplos que lo que hacen es, en la interacción de los distintos patrones que se generan dentro de la red neuronal, generar cuáles son las características de un gato, y esto nos va a permitir ser mucho más útiles, porque en el otro caso, si uno tenía un gato que se alejaba más o menos de la media de los gatos en alguna de las características que nosotros habíamos determinado como sustanciales, probablemente iba a quedar por fuera del modelo. En cambio, en este caso son modelos probabilísticos
que justamente nos permiten tener mucha más eficiencia y mucho más sutileza a la hora de medir esas cosas. ¿Y por qué, digamos, tienen esta idea de emular el cerebro humano? Porque justamente lo que hacen es dividir dentro de las distintas capas, dentro de su propia red neuronal, lo que serían las distintas, lo que podríamos llamar distintas instancias de patrones que se van formando, ¿no? Entonces, como ven, en una primera instancia tenemos quizá un reconocimiento de los atributos primitivos, colores y formas. En una segunda instancia tenemos parte ya de los objetos, para llegar quizá a una etapa superior en donde ya podemos, digamos, aprender cosas de un nivel mucho más alto de complejidad. Rápidamente un repaso por algunos productos de Google que utilizan esto. El Google Translate lo que hace es justamente tratar de interpretar no solo el lenguaje natural a la hora de buscar el contexto y demás, que eso está disponible por hoy en español, en inglés y en japonés, sino que para la gran cantidad de idiomas que hay en el mundo, tratar de generar, digamos, traducciones en tiempo real, ¿no? Incluso a nivel de imagen, ¿no? Con reconocimiento de la imagen, qué es la palabra, y generar la traducción. También lo que sería Google Fotos, ¿no? Que nos permite nosotros decir perro y que nos muestre las fotos de nuestro perro sin que necesariamente nosotros hayamos creado una etiqueta antes. O el inbox, en el sentido de que por ejemplo, nos permite reconocer cuando en un correo una respuesta puede ser sí, gracias, o nos vemos mañana, o demás. Entonces, hasta un 10% de las personas se mostró que ya están utilizando este tipo de respuestas automáticas para ganar tiempo, ¿no? Esta es una aplicación bastante interesante porque también nos permite entender, en este caso específico dentro del mundo de Google Fotos, cómo funcionan este tipo de tecnologías. Entonces, no es que la computadora te conoce personalmente, entiende, esta es una mujer que seguro bien, no. Simplemente reconoce un patrón y, por ejemplo, en este caso lo que te permitiría decir es, bueno, claramente acá hay un retrato de una persona, entonces le damos la posibilidad a la gente de decir, bueno, vamos a poner el fondo en blanco y negro y mantenemos a la persona en colores, vamos a poner a la persona en foco y el fondo más blureado, ¿no? Son distintas herramientas que justamente se nutren de este tipo de cuestiones. Bueno, aquí Hernando lo explicó también de una manera mucho más profunda, pero en el diagnóstico por imágenes este tipo de cuestiones son claves. Fíjense, por ejemplo, para lo que es la retinopatía diabética, ¿no? Básicamente los capilares, los vasos sanguíneos dentro del ojo, que entre los diabéticos se generan pequeñas hemorragias que paulatinamente le van privando de la vista, ¿no? La capacidad de determinar este tipo de hemorragias, digamos, de una manera mucho más eficiente. Ahora bien, lo interesante de esto, más allá de su posibilidad como herramienta en un sentido amplio, es tratar de generar las condiciones para que estas herramientas estén al alcance de la mano de la gente. ¿Por qué? Porque justamente son eso, son herramientas, digamos. No tenemos que fetichizar el Machine Learning, buscar el Machine Learning por el Machine Learning, sino justamente entender que esta es una vía y una herramienta muy poderosa para poder concretar los proyectos y las ideas de distintas personas. Es en ese sentido, por ejemplo, que TensorFlow, que es digamos, lo que sería la biblioteca de Machine Learning de Google, es completamente open source y completamente gratuita. Cualquier persona que la quiera utilizar, la puede utilizar. Esto es interesante porque en comunión con CloudML, que sería el servicio de nube de Google orientado a eso, lo que te permite hacer es, sin tener un conocimiento muy profundo de lo que serían los modelos matemáticos, tú puedes bajarte modelos preentrenados y simplemente utilizando información de lo que a vos te interese, tratar de generar un modelo de Machine Learning para tu emprendimiento, ¿no? Obviamente que sigue habiendo muchos desafíos porque el Deep Learning, como bien decía Hernando, cuanto más información le embebas, mejor es. También requiere una capacidad de cómputo muy grande, pero por eso justamente presento estos dos productos juntos, porque tú puedes tener TensorFlow, pero si no tienes la capacidad para entrenar, digamos, la capacidad del software, los fierros, como diríamos en Argentina, para entrenar un modelo, puedes estar días. En cambio, con CloudML, tú lo que puedes hacer es entrenar un modelo en la nube y después utilizarlo, digamos, en donde tú estés. Un par de ejemplos también ya para ver cómo esto derrama, ¿no? en la propia sociedad, porque uno a veces dice, sí, buenísimo, pero ¿quién va a hacer esto? Bueno, acá lo tienen a Makoto Keiko, que está con sus padres, que sus padres son granjeros de pepino en Japón. Básicamente lo que hizo Makoto Keiko es esto que les comento. Bajó un modelo preentrenado y lo que hizo fue embeberlo de, digamos, alrededor de entre 5.000 y 6.000 fotos de distintos pepinos que él sacó puntualmente con su cámara, ¿no? Y a través de, digamos, distintas interfaces y demás que son perfectamente conseguibles, digamos, en la vida cotidiana, logró diseñar un dispositivo que a su madre le ahorró 8 horas de trabajo diario en las épocas de cosecha.
Obviamente que el modelo se puede seguir mejorando, si lo embebes con 1 millón de fotos de pepinos va a ser mucho más, digamos, específico, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Hay una granja en Japón que está clasificando sus pepinos con una herramienta completamente gratuita y que le ahorra un día entero de trabajo a su madre en las épocas de cosecha. Por otro lado tenemos estos manatíes o vacas de mar. No sé si es exactamente un manatí. Los argentinos tenemos una cultura del mar bastante pobre. Pero bueno, justamente, fíjense, ¿no? Son animales bastante escurridizos y suelen quedarse atrapados en las redes de los pescadores, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha gente comprometida en cuidarlos, pero suelen andar solos, no los encontramos. Entonces, ¿qué dijeron? Buenísimo, vamos a sacar fotos a ver a dónde encontramos a las vacas, así las podemos ir a buscar. Y como ven, ahí claramente vemos a la vaca, ¿no? O en realidad no tan claramente, ahí está el quid de toda la cuestión. Ahí está la vaca. Imagínense lo que sería procesar todas estas imágenes que son fotos del océano. Tampoco es que dicen, bueno, vamos por ahí. No. Digamos, cubrir una amplia zona del océano y poder encontrar dónde están estas vacas. Justamente la Universidad de Murdoch en Australia lo que hizo fue utilizar un drone para poder sacar este tipo de fotos y utilizando Machine Learning justamente poder procesar la información, encontrar dónde están estas vacas y poder ayudarlas a que justamente no terminen en redes de pescadores. E incluso también dentro de Google utilizamos Machine Learning no solo para productos externos, sino en cuestiones internas. Esa es una foto de un data center. Se utilizó Machine Learning para optimizar el uso de energía, ¿no? Y fíjense lo que es cuando se prende el control de Machine Learning, se ahorra hasta un 40% de la energía de un data center, que la energía de un data center es una cosa bastante potente, y cuando se apaga vuelve ese gasto, ¿no? Entonces, ¿por qué muestro esto también, no? Digo, las implementaciones de esto son infinitas, ¿no? La hibridación que les comentaba hace un tiempo me parece que es la clave de la cuestión, ¿no? Hoy por hoy no hay una barrera de entrada tecnológica en el sentido del poder hacerlo. Justamente lo que queremos hacer con Google y hacia donde creemos que tiene que ir esto es hacia poder crear las condiciones para que cada persona pueda utilizar y las barreras de entrada económicas o de infraestructura y demás no sean un problema para que la gente que tiene buenas ideas las pueda llevar a la realidad. Y esto me da pie para pasar, digamos, a un lado ya más de política pública, que quizá tiene más que ver con mi trabajo cotidiano, que es, digamos, esta idea de tratar de generar ámbitos en donde se puedan dar una discusión y también un fomento del estudio de este tipo de cuestiones. Otra vez vuelvo a agradecer a Roberto por permitirme estar acá. Me encantaría seguir viniendo para poder generar alguna comunidad, digamos, de este estilo también en Costa Rica, y no me cabe duda que vamos a trabajar juntos en el futuro. Pero por ejemplo el Partnership on AI es un ejemplo interesante de esto, ¿no? Lo que es un grupo por el momento de grandes empresas enfocadas en estos temas que lo que buscan generar es condiciones para que haya, en un primer lugar, un set de buenas prácticas en torno a este tipo de cuestiones. Buenas prácticas en el sentido de eficiencia, no necesariamente, o sea, buenas prácticas en el sentido de eficiencia, pero buenas prácticas en el sentido de tratar de enfocar el poder de este tipo de herramientas a que tengan, digamos, una verdadera misión de solucionar grandes problemas para la humanidad. Y esto tiene que ver con problemas puntuales, digamos, que ya existen, como podría ser la salud, la pobreza, la contaminación, ¿no? Pero también problemas que se pueden ir generando con esto, como puede ser de cuestiones de qué va a pasar con los trabajos, cuestiones de cómo manejamos el sesgo inherente a todo este tipo de desarrollos, porque obviamente, digamos, también es interesante, no me quiero ir demasiado por las ramas filosóficas si se quiere, pero es interesante entender que estamos presenciando un momento de gran fetichización de la tecnología en términos de la verdad con mayúscula. ¿En qué sentido? Digo, quizás 15, 20 años, ¿no? El furor de Internet y la tecnología de decir, bueno, ahora estamos en un momento de una utopía de libertad, de la capacidad de realmente a través de la tecnología acceder de una autopista al conocimiento. Y bueno, con el tiempo eso se fue perdiendo un poco, no en un mal sentido, sino en el sentido de empezar a entender, bueno, la tecnología también es un desarrollo propio de los humanos y como tal puede atraer sus sesgos, sus prejuicios, y eso no es un problema, eso simplemente es un desafío, digamos. Por eso, digamos, el Partnership on AI busca generar mejores prácticas, pero también un mayor entendimiento y conocimiento de estas tecnologías, porque para poder generar los marcos regulatorios y los marcos, digamos, societales que contengan estas tecnologías, cada vez más hay que entender de qué se está hablando, ¿no? O sea, esa hibridación no es solo en el sentido material, sino también los desafíos que puede tener un
sociólogo intentando pensar cómo funcionan este tipo de herramientas son los mismos que puede tener un técnico pensando, bueno, ¿qué impacto va a tener esto, no? Por eso se impone, digamos, un debate y un trabajo continuo desde distintos sectores. Y también, por sobre todo, digamos, generar este tipo de comunidades en cada uno de los lugares, ¿no? Fomentar el debate en torno al impacto de este tipo de cuestiones que pueden tener en la sociedad, porque, y en Latinoamérica más que nunca, ¿no? Estamos en un momento, en una oportunidad histórica de no solo empujar estas herramientas, sino también empujarlas con una conciencia ética, filosófica, con un marco de política pública, con un marco de inclusión, y es una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar. Aprovecho de vuelta para agradecerles a todos por estar acá, a Roberto por invitarme y muchas gracias.